juntos las 24 horas del día. Muy buenas noches, gente querida. Muchas gracias por estar una vez más en Tienen su Verdad, un programa hecho por salteños, para los salteños, sobre los salteños, ¿no? En el que venimos tratando diferentes problemáticas y situaciones de nuestra provincia, cosas buenas y cosas no tan buenas también, que es necesario saberlas porque muchas veces estamos acostumbrados a escuchar testimonios o sobre nuestra misma provincia desde Buenos Aires, desde lejos, y no muchas veces desde nosotros o a través de estudios o planteos de los especialistas, ¿no? Salteños, que realmente tenemos muchos y muy valiosos. Hoy vamos a tratar un tema tabú en la provincia, que este año jugó un rol bastante importante, que hasta se declaró una emergencia relacionada con lo que es violencia, emergencia contra la violencia de género, y esto tiene que ver con la violencia familiar, ¿no? También, lo vamos a tratar de esta manera, como violencia familiar que generaliza todo, porque no solamente las víctimas son mujeres siempre, sino también niños, también gente adulta y también hombres, ¿no? Se habla de un índice de 65% víctimas mujeres y el resto hombres, que no es menor, una cifra de 35%, ¿no? Las cifras de denuncias son alarmantes. Algunos dicen que se redujo de alguna manera la violencia, pero yo creo que esa versión muchas veces implica ya sea por cuestiones políticas o porque muchas veces no se llega a la denuncia, en muchos casos por la lentitud, ¿no? de algunos casos de la justicia, que bueno, están para eso invitados especialistas que nos sabrán responder en qué condición está hoy el respaldo jurídico hacia las víctimas de violencia, ¿no? Se denota una violencia más que familiar en la sociedad en general, por ahí lo notamos muchas veces en la calle, en la forma de conducir, en la forma de andar. Desde mi experiencia como mujer, salir a hacer una caminata libremente, la verdad que es incómodo porque uno recibe agresiones constantes de hombres en este caso, y no son piropos sanos, como mucho tiempo atrás y quizá nuestros abuelos nos pueden contar. Son agresiones, son palabras agresivas, y yo creo que esas mismas personas conforman una familia y en sus casas también transmiten ese tipo de violencia que terminan agrediendo, como la mayoría de los índices marca, que la mayoría son agredidos por sus parejas, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver la violencia familiar con la violencia de la sociedad en general. ¿Por qué sucede? ¿Esto comenzó ahora en los últimos años o recién se empezó a potenciar porque tenemos tantos medios de comunicación, las redes sociales, distintos medios, distintos canales de aire, de cable, o esto es nuevo, ¿no? Entonces, para eso tenemos nuestros especialistas salteños, mujeres y varones, que nos van a explicar y, por supuesto, nos van a dar consejos también de cómo contrarrestar y cómo prevenir o cómo actuar, ¿no? En caso de sufrir o tener gente conocida que sufre en este caso, ¿no? Así que, bueno, muy bienvenida Irene, de una coordinadora, ¿no? De una institución muy importante. Nos gustaría que nos pueda presentar y comentarnos sobre su labor, que no es menor, es un gran compromiso hacia la sociedad. Sí, bueno, mi nombre es Irene Cari, soy presidenta del Foro de Mujeres por Igualdad de Oportunidades y de la RAT Argentina, Red de Alto a la Trata y Tráfico de Personas, que lo coordino acá en la provincia como ONG, soy activista y trabajo justamente por los derechos humanos de las mujeres desde el punto de vista en cuestión de género. Y bueno, nosotros participar acá en estos espacios en que nos has invitado, bueno, esta es una oportunidad para poder debatirlo entre varones y mujeres y poder dar nuestro punto de vista, esta cuestión de
de reflexionar de cada uno desde el lugar que nos toca, como médicos, como abogados, como activistas, como también las mujeres que hemos vivido en nuestra propia vida la violencia. Entonces me parece interesante que el programa focalice distintas ópticas para poder analizar y cuestionar justamente un paradigma que a todos nos toca. Por ser varones, dicen también en una cuestión, algunas mujeres decimos, bueno, quizás los varones en menor índice, a veces en los índices estadísticos dan más bien ancianos o niños, pero sin embargo los varones también sufren otras cargas que los empuja justamente a verse como invadido de su machismo, a su hombría, y que las mujeres tendemos a empoderarnos. Esto lleva a una violencia justamente. Nuestras políticas en nuestro país, hace 50 años nos hemos dado una oportunidad para poder pensar, reflexionar y de qué manera poder deconstruir una cultura que nos había hecho mucho daño históricamente. Digo esto como género humano y también de nuestra propia historia como mujeres latinoamericanas y como mujeres que trabajamos una cuestión de participación en un plano diferente al hogar. Entonces esto es romper unos mitos, romper esquemas patriarcales, mandatos culturales, tiene este costo. Trabajar en la cuestión de violencia de género en estos momentos en que nuestra provincia, una vez más, como acabas de pensar, de que dio datos importantes con tema de femicidio, es preocupante. Es preocupante porque las políticas públicas en temas de género, en temas de derechos de las mujeres, debe ser cuestionado. Porque estamos en código rojo ya, ¿no? Sí, en la sí, provincia, sí, es en la zona, y entonces yo creo que más que momento de reflexionar, ya es momento de actuar, sí, y que las políticas nos actúen y, por supuesto, respaldar, ¿no?, a instituciones como la que usted lidera en este caso. Así que bueno, ya nos seguirá contando un poquito más. Sí, seguramente. Está el médico Ramiro Robaldo con nosotros, que tiene una gran trayectoria de trabajo con salud mental, ¿no? Nos puede contar un poco, doctor. La verdad que venimos conversando hace años de estos temas con el doctor y bueno, me pareció muy importante, muy interesante que pueda estar acá y exponer, ¿no? Es un salteño y está trabajando muchísimo para Salta. Muchísimas gracias. Yo quiero en esta intervención poder conversar acerca de el trabajo que hemos venido haciendo desde la Secretaría de Salud Mental con visitas domiciliarias a los chicos con problemas de adicciones. Me interesa muchísimo que conozcan de qué se trataba el programa MAC y de qué manera también podíamos influir y podíamos llegar a las familias de una manera directa, franca, concreta, a las familias que también padecen este problema de la violencia intrafamiliar. Desde luego que la violencia intrafamiliar es también un tema de salud pública, es un tema que produce en las mujeres graves cuadros de depresión, que producen la ausencia de la autoestima. También en los niños producen enfermedades psicosomáticas y hay todo un resquebrajamiento de todo el tejido social y familiar que sería muy lindo que lo podamos discutir en esta noche. Bien, totalmente. Vamos a seguir desarrollando su punto de vista y el trabajo, ¿no?, que viene realizando. Muchas gracias. El abogado Víctor Hugo Sarmiento, muchas gracias por estar acá presente, especialista en violencia familiar. Sí. Bueno, tuve la suerte de estudiar en la universidad el tema de violencia familiar y también, bueno, me toca luchar desde un lugar como un poco extraño, ¿no? Porque un hombre trabajando con las mujeres es como raro. Es más, creo que soy el único abogado de Salta que se encarga de la parte de género. O sea, no hay otros abogados que se encarguen justamente de defender específicamente esto. Él es del Foro de Mujeres. Claro. Ah, está trabajando en conjunto con Sí, ustedes. él es de la comisión directiva e integra directamente la organización de mujeres en la provincia. Ah, o sea que está bien insertado en el Sí, tema sí, de sí, género. sí. Qué bien, Soy abogado del Foro de interesante. Mujeres y además de ser abogado del Foro, bueno, que trabajo con la parte de masculinidades, que es un poco lo que le toca a veces a los hombres, ¿sí? Que es un término que mucho no se utiliza
todavía no ha tenido tanta acogida científicamente y jurídicamente. El tema de la masculinidad se está empezando a desarrollar, pero principalmente se refiere a la labor que tiene el hombre dentro de la sociedad. Empezar a quitar un poco los mitos de que el hombre es el macho alfa, que es el proveedor de la casa y que tiene ciertos derechos sobre las mujeres, y empezar a generar una conciencia del hombre que se encargue justamente de trabajar sobre el verdadero rol que tiene, que es el de colaborar con la mujer. O sea, la familia se hace en conjunto, no es que el hombre es el que encargado de todo y por eso le da derechos a disponer sobre el cuerpo a la mujer. Bueno, en eso capacitamos nosotros sobre masculinidades para que los hombres empiecen a entender un poco su rol y de esa manera evitar un poco también la cuestión de la violencia de género. Si el hombre entiende el lugar que ocupa en la sociedad y en la familia, tal vez evite las situaciones de violencia, ¿entiendes? Que nos ha pasado en muchos casos en forma muy positiva. Y bueno, y siempre seguir con la lucha cotidiana de la cuestión de violencia de género, que digamos es como se podría decir lo que vemos todos los días en forma cotidiana, no tanto con la parte de prevención de masculinidades, sino con los casos específicamente. Sí, claro, desde su trabajo profesional, usted nota que hay un índice alarmante, que no es solamente una cuestión política. Es terrible. Sino que, porque muchas veces se tilda de que la oposición está llevando cifras que no son reales, pero en este caso hay una realidad, ¿no? Hay una realidad medida con el sentido común y yo creo que técnicamente también, ¿no? Es que es visible, no hace falta, digamos, ser un gran estadista ni tomar números, datos específicos, porque uno ingresa a cualquier juzgado y todos los juzgados tienen un sector específico de violencia familiar. Y ese sector específico, la cantidad de expedientes que tiene, está alcanzando casi a los expedientes históricos que tienen los juzgados de familia en otras materias. Entonces, si de violencia familiar nada más tenés la misma cantidad de expedientes que de las otras materias, es porque el número creció y muchísimo. Creo que habla de más o menos de 40 denuncias por día, ¿no? Ya actualmente se está llegando al número 50.000 de las denuncias que reciben por lo menos la OBIF. Y no olvidemos que la ley de violencia familiar no es tan vieja, digamos, la ley de violencia familiar nació con el caso Yapur Alderete no hace mucho, la ley 7403, y desde ahí no paró de crecer el índice de violencia. Y ya le dije, no hace falta tener un gran indicador, simplemente que ve la realidad. Las mujeres siguen muriendo en nuestros barrios, Salta sigue siendo la segunda en orden de femicidio en la nación, teniendo poblaciones mucho más elevadas. Y macabros, ¿no? Además, que recorren el mundo las noticias. Es que justamente por eso la importancia de trabajar sobre el rol del hombre. ¿Sí? Los femicidios que tenemos en Salta son totalmente atroces y son obviamente producto de esa cultura patriarcal en la que vivimos, de que el hombre se cree totalmente dueño de las mujeres como en la Edad Media, cuando ese mito ya se desconstruyó hace rato. Y bueno, sobre eso hay que trabajar muchísimo en Salta, porque creo que estamos en la cuna de la desigualdad. Y mientras haya desigualdad económica, obviamente también va a haber desigualdad social como una consecuencia. Y ni que hablar de la educación. Si seguimos con las escuelas en el estado que tenemos, seguimos sin construir cultura. Que no se está avanzando, que las currículas son las mismas de hace 30 años y no se la está ayornando, ¿no?, a la realidad. Sí. Señora Nilda Bejarano, bienvenida, madre de familia, que vivió muy de cerca, ¿no?, la situación de violencia. De cerca la violencia familiar. Ya hace bastante tiempo que salí de eso, gracias a Dios, hace como 17 años que pasé por esa situación horrible. No tuve institución que me apoye, viví en otra provincia, todas las que están ahora veo que les prestan más atención a la mujer en esta época. Antes no se tomaba tan en serio, porque es como decía, vivíamos como... El hombre vivía como que era normal, viste, que la mujer esté tan sometida al hombre hasta incluso a llegar a los golpes. Y desde mi manera de ver las cosas por las que yo salí, mucho tiene que ver la decisión de uno, la decisión de uno como madre, como esa leona que defiende los hijos, porque sabes que eso depende también del futuro de tus hijos. El tener un hogar violento es el futuro de ellos, que también van a ser violentos. Entonces yo me imaginé un hogar con mi marido tranquila, con mis hijos, y nada resultaba. Entonces yo tuve que tomar la decisión de escapar, de salir y resguardar a mis hijos para que ellos no sigan viviendo ese clima. Situación que, bueno, lamentable, que lo puedo superar, y bueno, vamos a seguir desarrollando estos temas en el próximo bloque, así que bueno, nos acompañan en una pequeñísima pausa y ya volvemos.
actualidad. La ciudad en noticias. Se inauguró el nuevo pavimento de Barrio La Madrid. Miguel Isa y los vecinos del lugar recorrieron las calles que hace una semana asfaltó la planta municipal de pavimentación. En esta barriada de la zona norte de la ciudad, el municipio asfaltó más de 10 cuadras, ejecutó obras de refacción en las plazas, construyó veredas e instaló juegos infantiles y nuevas luminarias. Avanzan los trabajos de la Ola Municipal en Seguridad Vial. En solo 15 días, los operarios de la municipalidad pintaron las señales viales horizontales de 34 esquinas del micro y macrocentro salteño. En simultáneo, se realizan obras de reconstrucción de calzada en toda la capital salteña. Estos trabajos forman parte del plan de recuperación de calzada que ejecuta el municipio. Por Canal 2. ¿Querés saber más? ¿Querés aprender de todo un poco? Canal 2 te regala de lunes a viernes documentales a las 4 de la tarde. Los mejores documentales los encontrás a las 4 de la tarde por Canal 2. El Alquimista, lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad, en tu provincia, lo que te pasa a vos. No puedo soportar estar así todos los días. Por Canal 2. Es siempre la misma rutina, ya no aguanto. I can tell that you're a sinner. Este es el show, con la conducción de José María Listorti y Paula Chávez. Toda la interna del Bailando 2014, de lunes a viernes, a las 4:30 de la tarde, por Canal 2. Informate de todo lo que pasa en Salta, el país y el mundo. Dos en la noticia, primera edición a las 13, edición central a las 20 horas. Por Canal 2. Por Canal 2. Bueno, gente querida, gracias por seguir ahí en Tienen su Verdad. Hoy estamos con un tema tabú, un tema muy delicado, muy sensible en nuestra sociedad y especialmente en Salta, ¿no? En toda la provincia de Salta. En Salta Capital la violencia familiar lleva el 83% de toda la violencia de la provincia.
después sigue Güemes y Rosario de Lerma, o sea que se mantiene en el centro, ¿no? Habría que seguir trabajando sobre los índices para que eso mismo ayude a seguir trabajando con diferentes tipos de campañas, prevenciones, concientización. Y justamente recolectamos unos videos de campaña de diferentes lugares del mundo inclusive, que nos pareció muy interesante, ¿no? Que trabajan con diferentes tipos de campañas y contra estas situaciones de violencia familiar. Lo compartimos un ratito y después, bueno, debatimos sobre el tema, ¿no? Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. La violencia genera violencia. Todos los actos del ser humano se repiten, las agresiones se contestan con agresión y el ambiente hostil puede crearse por situaciones mínimas en el hogar. Una buena actitud, una sonrisa o un acto de gentileza marcarán la diferencia en tu vida y la de los demás. Muchas excusas, mucha ignorancia en cuanto al tema, ¿no? Hoy por hoy existen muchísimas instituciones, inclusive que pueden informar, ayudar a las víctimas. Inclusive existen hasta 0800, ¿no? Para llamar en caso de que alguien no tenga a alguien cercano o no se anime, como mostraba recién el informe, de contarle a alguien o se sienta amenazado, ¿no? Hay cada vez más protección jurídica, entonces se tienen que abocar a eso y no seguir sufriendo por el hecho de no tener un trabajo o por el hecho de pensar
que van a quedar desprotegidos los niños, ¿no? Las cifras son muy altas, muy alarmantes en nuestro país. Inclusive leí un informe en el que se data que cada 36 horas fallece una víctima de violencia en nuestro país, ¿no? Salta no está exenta, es una situación muy seria y no en vano trabaja la señora Irene en estos casos, ¿no? Bueno, yo, si me dejan, quiero contar experiencias que nosotros hacemos con las mujeres. La mayoría de nosotras que conformamos la organización de mujeres somos sobrevivientes a la violencia, como acaba de contar la compañera, que en alguna vez nos dimos cuenta que esa vida no merecíamos, que había otra vida. Entonces, la organización surgió justamente de la militancia de las bases, donde pudimos construir algunas de nosotras lugares donde podemos tener niños, donde podemos contener a mujeres, ancianos, adolescentes. Y esos lugares tienen distintas denominaciones, como fundaciones, merenderos, centros vecinales, iglesias muchas veces. Entonces, en un tiempo en que realmente necesitábamos un lugar que nos pudiera encontrarnos o que nos pudiera contener, y ese lugar lo hemos conformado un grupo de mujeres en el año 2006, y bueno, es el Foro de Mujeres, y justamente nos abocamos en principio, en los primeros años, a todo lo que tiene que ver con la información, el empoderamiento de la mujer, dando talleres, capacitaciones en las escuelas, fundaciones, en diferentes lugares, articulando de alguna manera en un tiempo con organizaciones de gobierno también. Entonces, desde esas experiencias fuimos construyendo este lugar que es de asistencia a la víctima. Es importante trabajar de forma articulada, ¿no? El sector público, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales. Así es importante porque el compromiso debe ser colectivo. Los recursos deben ser con aporte también del Estado, porque es muy importante que las organizaciones podamos tener una ayuda económica en lo que fuese, ¿no? Informaciones impresas, campañas, todo lo que implica, pero las organizaciones no tenemos un horario, que es importante eso. Las organizaciones estamos siempre las 24 horas disponibles. Ni horario ni feriado. Es justamente más los feriados se trabaja con el tema de trata de personas. Y el tema de asistencia a las víctimas, ese es el lugar que aún es vacío, es lo que nosotros observamos con respecto a los servicios, en el tema de servicios públicos, como por ejemplo hospitales, donde van las mujeres muchas veces golpeadas, abusadas, y encuentran ciertos obstáculos profesionales que a veces no les atienden con la debida diligencia y con el respeto que merecen y con la seriedad que esto implica. Lo vemos también en las denuncias por el destacamento de policía, lo vemos así en diferentes lugares, y esas son las barreras para poder salir de que trabajan en contra, ¿no? De las mujeres, de acceder a los derechos. Yo quisiera, perdón, sí, ya no hay quiero problema, interrumpirla para sumarle, porque tal vez esto que yo le pueda decir pueda ayudar, pueda colaborar a lo que usted está planteando. El mismo problema, idéntico, estábamos viendo desde salud mental para llegar a los chicos con consumo problemático de drogas. No estábamos preparados como Estado, como salud pública, para enfrentar este tema, ni en los hospitales, ni en los lugares. Sí había creado un circuito, pero la accesibilidad a ese circuito no estaba contemplado. Entonces, ¿qué hicimos? Inventamos un programa que se llama Asistencia Móvil en Adicciones Comunitaria para llegar a las casas de los chicos. Entonces llegamos con un equipo terapéutico al hogar de los chicos y empezamos a charlar ahí y empezamos a que ellos empiecen a perderle el miedo, que tener un médico al frente, que tener un psicólogo al frente era algo que le producía temor o que le producía rechazo. Empezamos a cambiar eso y eso empezó a generar una relación médico-paciente con los chicos espectacular. Y la ignorancia misma que muchas veces lleva a creer que no hay eficiencia ante un profesional, ¿no? Tal cual, el hecho de que ellos sienten, muchos me decían, doctor, es impresionante, parece que les importamos. El hecho de sentirse acompañados, de un abrazo, de poder estar al lado de ellos. En el caso de la violencia de género o de la violencia intrafamiliar, una de las principales cuestiones es esa,
es que es la soledad en la que se siente la víctima. Desde la parte de salud, ese estado depresivo, ese estadio de autoestima que cada día va disminuyendo más y más y más. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos actuar? Claro, que pasa mucho en el caso de los adolescentes, porque también hay muchos chicos que están dejando las escuelas, ¿no? La mayoría un porcentaje importante después de julio no regresa a la escuela. No vuelve. Nosotros cuando empezamos a ir, a llegar a las casas y a veces inclusive a tener actividades o llegaban o habían algún problema de alguna recaída que tenían los pacientes y nosotros estábamos un domingo, estábamos un feriado al lado de ellos y volvíamos a visitarlos y era como que se sorprendían. Claro, yo creo que es de contención emocional. Tal cual, es algo que tendríamos que implementarlo, una mecánica de trabajo parecida a esta que estamos incorporando en la parte de las visitas domiciliarias, poder hacer esto con las víctimas también. Nosotros queríamos, a partir del programa también empezar a trabajar sobre los niños, con un programa de prevención que se llama Generando Sueños. Y es también, como decía el doctor hace rato, esa construcción que se hace desde el chico, desde el primer momento, de que va aprendiendo de cómo el padre ejerce la violencia o ese autoritarismo, ese patriarcado mal dicho, digamos, mal aprendido. Nosotros lo podamos ir detectando desde chico y poder ir trabajando en la autoestima de ese chico y de las chicas también. Y poder enseñarles que ellos pueden llegar a ser ingenieros, policías, médicos, empezar a poner en ellos ganas de superarse. En el corte estábamos hablando con la señora que fue víctima y ella decía que a mayor nivel de capacitación en el caso de las mujeres víctimas, a veces es un poco más fácil tener las herramientas para poner el freno al tema de la violencia intrafamiliar. Y para terminar mi intervención, creo que lo más importante es que las personas se sientan que están respaldadas, que hay un profesional que las respalda, que está, y que no importa el horario, no importa el día que sea, si llueve, si hace frío, hay alguien que está. Cuando los chicos nos decían, doctor, yo hace muchas veces intenté dejar y vuelvo y recaigo, y la verdad que arrancamos con el tratamiento con usted, dice, pero la verdad que creo que vamos a fallar. Y me acuerdo que yo los miraba a los chicos y les decía, miren, yo creo que ustedes sepan que nosotros hemos llegado para quedarnos. Y no importa las veces que tengamos que recomenzar con el tratamiento, vamos a volver a estar al lado tuyo, no importa las veces. Vamos a trabajar para que no sean muchas. Hay muchos que pudieron salir de esas situaciones, hoy por hoy son personas destacadas o son personas independientes que ya tienen una familia, que realmente es posible, ¿no? Exactamente. Eso de poder trabajar en equipo, todos juntos, y que las mujeres especialmente, que son la mayor parte de las víctimas, se sientan respaldadas, es algo muy, muy importante. Y con los chicos empezar a hacer la prevención, sobre todo la violencia verbal, cómo comienza todo esto, ¿no? Esas agresiones verbales que después se van transformando en un chirlo, en una tirada de pelo, y que cada vez va aumentando hasta tornarlo prácticamente natural. Claro, el famoso bullying que le dicen ahora, ¿no? En la escuela que comienza, que bueno, hubo un caso también días atrás en la escuela de Tartagal, que una ordenanza golpeó a la vicedirectora de la escuela. Entonces están sucediendo casos de violencia en lugares no tradicionales, ¿no? O sea, fuera del hogar inclusive. Por eso, más que violencia familiar, es una violencia de la sociedad en general que existe. Hay un gran fragmento en los hogares, muchos divorcios, mucha agresión, poca relación en algunos casos de padres a hijos, de las mismas parejas. Entonces yo creo que es toda una incidencia que hay entre uno y otro sector, que hay que fortalecerlo desde el lado de la educación, sin dudas. Tengamos en cuenta que en Argentina en los últimos 30 años no se modificó la currícula escolar, no se están realizando diferentes tipos tratando ítems
y formando a los niños con diferentes valores y hay una asignatura muy importante que para mí era muy importante, ¿no? Ver que los chicos la practiquen porque trabajaban mucho en el estímulo, en la imaginación y en el autoestima, ¿no? De realizar cosas como actividades prácticas, que de ahí desde la actividad práctica comenzaba la parte técnica y llevaba al estímulo de los chicos. Había todo una estrategia detrás de esa asignatura que finalmente la sacaron, lamentablemente, y ojalá se pueda modificar para bien la currícula escolar, porque desde la niñez se forma la sociedad y no solamente el futuro, sino el presente. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cuestiones y qué importante es todo el planteo y todo lo que nos están enseñando, en este caso los especialistas que nos están visitando en el piso. Vamos de vuelta a una pequeñísima pausa y ya volvemos. Infórmate de todo lo que pasa en Salta, el país y el mundo. Dos en la noticia. Primera edición a las 13, edición central a las 20 horas. Por Canal 2. Este es el show, con la conducción de José María Listorti y Paula Chávez. Toda la interna del Bailando 2014, de lunes a viernes, a las 4:30 de la tarde. Por Canal 2. El Alquimista, lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad, en tu provincia, lo que te pasa a vos. No puedo soportar estar así todos los días. Por Canal 2. Por Canal 2. Muchas gracias, gente, por seguir. Estamos de vuelta en Tienen su Verdad con un tema importantísimo, ¿no? Que nos compete realmente a todos. Estuvimos hablando con Irene, con el doctor Ramiro Robaldo. Y bueno, ahora seguimos con el abogado doctor Sarmiento. Cuéntenos un poco su punto de vista del video que vimos, de la autoestima o de la estima de cada persona, ¿no? En este rol que juega, y ustedes desde el lado técnico, profesional, ¿cómo lo trabajan? Bueno, el video un poco refleja lo que nos dijo Nilda acá también lo dijo el doctor Robaldo, el tema de cómo se va construyendo, digamos, un poco la cultura de la violencia, ¿sí? Porque muchas veces la violencia es una conducta aprendida, los hijos observan cómo los padres se comunican en forma violenta, cómo los padres se gritan entre ellos, y ellos reproducen esa forma de vincularse después en sus relaciones. Por eso lo peligroso de la violencia familiar. Bien, eso por un lado. Por otro lado también, no olvidemos que la violencia familiar es cíclica. ¿Qué quiero decir con esto? De que muchas veces empieza con el pequeño chirlo, a veces el pellizcón, después pasa a la trompada, después ya le pega una paliza, la dejan de cama y le dicen, ah no, disculpame, yo te hice todo esto, te lastimé, te pegué porque te quería. Hay un periodo de luna de miel,
en el cual, bueno, después otra vez vuelven a lo mismo, pequeño pellizcón, chirlo, violencia más agresiva, y concluimos a veces con los terribles casos de femicidio que tenemos en Salta. Por eso es lo importante de cortar, digamos, de raíz con el tema de la violencia. ¿Sí? Creo de que en esto, digamos, no incide mucho el tema del divorcio, más porque la familia ya se modificó bastante, el núcleo familiar, ahora con el nuevo Código Civil también se da la posibilidad de los divorcios, digamos, un poco más rápido, el famoso divorcio express. ¿Sí? Lo que sí, creo que hay que reforzar los vínculos culturales. Sí o sí, desde las escuelas tenemos que trabajar el tema de violencia, ¿sí? Empezar a que los chicos construyan una conducta ya pacífica, que se evite que el círculo de violencia siga creciendo constantemente, y obviamente apoyar a las ONG, a las agrupaciones de base, porque trabajar mucho con la disciplina, ¿no? Que últimamente no se ve eso en las instituciones. No sé si disciplina, pero por lo menos fortalecer la cuestión, digamos, del conocimiento. Claro, las buenas relaciones. Claro, no hace falta que darle una educación, digamos, de tipo militar para que el chico crezca con valores. Simplemente basta con que uno le enseñe de que el rol que tiene la mujer en la sociedad, el rol que tenemos los hombres, y sobre eso trabajarlo. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día tenemos una violencia simbólica constantemente en la televisión de 40 puntos de rating y que nadie le da bolilla. Tenemos un muchacho que todas las noches se dedica a mostrar a las mujeres semidesnudas, cortarle la ropa y mostrarlas como un objeto, o sea, las cosifica, y sin embargo es un producto que se consume. Como objeto de burlas, ¿no? Inclusive llegan a la burla. Pero me parece muy grave el hecho de que se cosifique de esa manera a la mujer, y eso es un problema que mira muchísima gente, y los chicos después reproducen esas conductas, porque no me van a decir que después de las 10 de la noche los chicos no miran televisión. Si lo miran. Porque a partir de las 10 de la noche vuelven de jugar, terminan de hacer los deberes y empiezan a mirar. Empiezan a ver la TV, entonces después ellos se comportan con las mujeres de la misma manera. Se creen que a la compañerita le pueden cortar la ropa, se creen de que tienen cierto poder sobre la mujer, y son todas conductas que a veces uno no las observa, pero están ahí dando vueltas. ¿Entiende? Vivimos en una cultura de violencia constante y principalmente contra la mujer. Y obviamente en Salta esto se ve latente. Digamos, las estadísticas ya las reprodujimos varias veces, que son alarmantes. Por lo que hay que empezar a trabajar desde las bases, estas pequeñas organizaciones, pero también brindar apoyo. Hoy en día, por ejemplo, desde el Foro de Mujeres tenemos una fundación que no percibe ningún tipo de ingreso. O sea, todo el trabajo que se hace es ad honorem. Irene, ella en la calle, hablando con la gente, siguiendo los casos, estando presente. Yo obviamente desde mi rol jurídico, sí, pero a veces la valla está en a veces pagar no sé, 200 pesos una estampilla judicial que uno tiene que abonar para poder acceder a la justicia, porque uno como abogado tiene que pagar. Claro. ¿Sí? Y uno a veces el simple rol que tiene es de acompañamiento, de decirle, bueno, mira, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, asistir y no llegar a fondo. ¿Sí? Las asociaciones en general creo que necesitan del apoyo del Estado para romper la barrera esa de ser simple asociaciones de contención y de acompañamiento, y sí de tomar acciones profundas. Pero para todo eso se necesita una inyección de dinero al Estado. O sea, en otros países... O algún tipo de apertura, ¿no? Porque inclusive hay una Convención Interamericana contra la Violencia de Género que la Argentina firmó en el 94, y algunas provincias de a poco van adhiriendo. Salta todavía no adhirió, tengo entendido. Bueno, ¿no? Pero es que tampoco hace falta la adhesión con la ley salteña que tenemos. No, cada provincia tiene que hacer su adhesión. Claro. San Luis lo hizo el año pasado. La Ley Nacional de Violencia de Género estás hablando, ¿no es cierto? Es una convención interamericana contra es una es algo la convención de Belén do Pará, que implica que cada provincia haga su adhesión también. En este caso San Luis lo hizo el año pasado, y me llamaba mucho la atención que Salta, antes inclusive de declarar la emergencia contra la violencia de género, no haya tampoco asistido a eso, ¿no? Porque yo creo que en este caso también es una cuestión latinoamericana, ¿no? General, la situación de violencia de género que se fue expandiendo, y bueno, y ahora estamos... ya con el país pero es una cuestión desbordado. A veces netamente formal, ¿no? Porque estamos sobrepasados de leyes, tenemos leyes fabulosas en la Argentina. Totalmente, y no se la están aplicando. La ley de violencia local es buenísima, porque dice que supuestamente el juez en menos de 24 horas tiene la obligación de tomar medidas, de mandar los equipos interdisciplinarios. La ley salteña es casi perfecta, le podría decir. El problema es de que no se cumple. O sea, tenemos leyes que son, digamos, del primer mundo, ¿quién le podría decir? Como cualquiera que lee las leyes locales podría decir, vivimos en Europa más o menos, o en esos países nórdicos donde todo parece marchar sobre ruedas, y cuando la realidad social es otra. O sea, uno ingresa a veces a los juzgados y las denuncias se demoran más de la cuenta, pasan 2, 3 días, no se toman medidas, se sigue esperando, y hasta eso el hecho de violencia ya aconteció, y a veces uno tiene que sufrir las víctimas.
No, porque los jueces, el Poder Judicial hace lo que puede, pero no tener una infraestructura económica que acompañe, digamos, todo el proceso, ¿bien? Entonces se hace todo un cuello de botella gigantesco de que los juzgados se paran. Cada vez que entran en turno de violencia familiar, usted no puede ir por casi ningún tema porque los juzgados están pura y exclusivamente destinados a eso. Claro. Entonces en eso creció muchísimo, digamos, con el decreto famoso que se anunció con bombos y platillos de la emergencia de violencia familiar, que se van a crear nuevos juzgados. Es fundamental que se hagan juzgados específicos de violencia familiar para mí. No sé si de género, porque creo que podrían abarcar familiar, todo. Claro, pueden abarcar sí. todo. Pero el darle especificidad jurídica va a descomprimir todos los otros juzgados y va a hacer de que se trabaje en forma más rápida. Porque los juzgados de familia atienden tanto el tema de alimentos, el tema de tenencia, el tema de divorcio, como además la violencia familiar que los tiene desbordados. Entonces sobre eso también hay que trabajar. Y si no tiene desbordado aún así y que muchas denuncias no se llegan a realizar por el miedo de sufrir, ¿no?, agresiones al denunciado en este caso. Entonces también la lentitud lleva a que la víctima sabe que es lento, mientras tanto ya está notificado el denunciado y sufre a la vez otra violencia más por esa situación. Entonces son desbordes de situaciones que la verdad terminan afectando a todo un círculo familiar. Sí, lo que pasa mucho es que las medidas judiciales no se cumplen a veces. Supóngase, lo que típico oficio que sale del juzgado es, bueno, ahora se pide una consigna policial de 7 días. Uno va a ver la consigna policial no existe. Pasa por ahí y los policías no están en el lugar que tienen que estar. Entonces, cualquier agresor que tenga ganas de cobrarse algún tipo de represalia en contra de la víctima, puede acceder, abrir la puerta, ingresar y cobrarse la vida de toda la familia si quiere, sin que nadie pueda frenarlo. Entonces en esto hace falta... O la prohibición de 200 metros, que tiene que dar hasta 200 metros y después... no se cumple. No se cumple. Me pasa con un cliente que vive a la vuelta. Sí. Y tiene la prohibición de 200 metros y vive a la vuelta. Y bueno, él no se mudó a su casa y están ahí nomás. Se cruzan, se ven, se insultan y es una cosa de nunca parar. Yo lo que quería remarcar respecto a esto es desmitificar el tema del consumo de sustancias, que es sinónimo de violencia familiar. No es así. A veces en los medios y podría traerles láminas enteras como siempre, inclusive a veces tiene un dejo de decir posiblemente estaba alcoholizado, posiblemente estaba drogado, que ni siquiera sabe el periodista que está haciendo la nota y sin embargo lo dice. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que es el gatillo que dispara el consumo de los hijos. Nos ha pasado mucho que son los padres, el padre obviamente que ejerce la violencia en contra de toda la familia, por eso como dice el doctor, es violencia intrafamiliar, va más allá del género, y esto ha producido en los hijos un consumo, pero a veces comienzan chicos que ni siquiera fumaban tabaco y pasan violentamente a fumar cantidades impresionantes de marihuana, y porque no pueden soportar lo que están viendo en sus madres, en sus hermanos, inclusive en la violencia en ellos mismos. Y a veces quieren salir y arrancan, nos ha tocado casos que arrancaban el tratamiento con nosotros y salían a la calle después al día siguiente, al otro día, y el padre la estaba buscando a la madre para pegarle a 1 cuadra, a 2 cuadras de la casa. Y ellos tenían que salir en defensa con de la la restricción madre. de los 200 metros. Ni siquiera de los 200 metros. Entonces tenían que, y ellos decían, doctor, ¿cómo hago para enfrentarlo a mi papá? Dice, si voy a estar preso, ¿cómo hago? No se está cumpliendo lo que se está haciendo. Entonces, pero lo bueno es que tenía un equipo terapéutico, la familia detrás, con el psicólogo, el médico, en fin, el operador socioterapéutico, y podíamos darle esa contención a la familia. Es más, en este caso que les estaba contando, en las últimas intervenciones, él la rescataba a la mamá sin discutir y sin pegarle al padre, se daban a media vuelta y se volvían, ¿no? Entonces el tipo quedaba con mucha gana, pero ya ellos aprendían a manejar la situación. Y había un respaldo y ellos decían muchas gracias, pues no lo sabíamos hacer, no sabíamos cómo enfrentar esto. Claro, el apoyo psicológico lleva a ese tipo a controlar ese tipo de situaciones. Hablando de la cuestión marihuana, droga, ¿qué opina de la despenalización de
del consumo, en este caso. De la despenalización, bueno, es un tema realmente muy grande para contestarlo en pocos minutos. Nosotros, después de la experiencia, yo quiero hablar, uno a veces puede tener cierta formación académica, cierta posición tomada respecto a muchos temas, y cuando uno va y hace un trabajo de terreno, de territorio, como el que estuvimos haciendo todos estos meses en la calle, yo he podido comprobar que o puedo ahora tener una posición tomada contraria a la despenalización. Claro, totalmente. Señora Nilda, con el video se habrá sentido muy identificada, ¿no? Sí, en un momento, pero de ahí usted tomó otra fortaleza, ¿no? Sí, yo creo que lo que me ayudó mucho a mí fue el estudiar. El estudiar abre la mente, que en esos momentos yo veo chicas que tienen 16, 17 años hoy, en la actualidad, están con hijos y no tienen estudio, no tienen visión ni de futuro, no saben qué hacer. El hecho de separarse del marido que les pega, el hecho de no tener, que el marido trae para cocinar, todo eso las hace quedarse al lado de este hombre ahí, solo por el miedo de salir solas, enfrentar la vida, y les aterroriza más eso que quedarse al lado del marido que les pega. Yo creo que todo tiene que ver en la sociedad, en la escuela, en los padres, es inculcar los valores. Y acentúo, estoy de acuerdo con vos, en la disciplina, porque si no hay disciplina, no hay orden, no hay organización, no existe. Los valores, el respeto a las personas, a los mayores. Subís a un colectivo y un menor de edad no le da el asiento a un mayor. Si una persona está equivocada, el menor le levanta la voz al mayor. O sea, la violencia está generalizada mucho más en los niños. Se está tomando cartas en el asunto ahora que veo que ustedes, por la gente que están ahora en el presente, pero también es importante el prevenir para los que vienen. Porque fíjate, menores de edad que no tienen estudio, son adictos, alcohólicos, porque hay muchos menores de edad que son adictos y alcohólicos. Y que golpean a los mayores, ¿no? A está sus bien. Madres, a sus padres. ¿Y sabes qué pasa? Prevalece su instinto sexual. ¿Qué pasa? Agarran a una chica, la dejan embarazada, nace otro bebé. No tiene un buen padre, no tiene una madre que tengan estudios, no tienen la solvencia económica, no tienen hogar. No tienen hogar. Y son mal criados. Son mal criados porque no tienen, o sea, son mal criados los padres por la situación económica, por la situación social en la que vive, por su adicción. Encima viene un hijo, aprende, peor todavía, lo que hacen los padres, ¿me entendés? Y el gobierno, yo creo que tiene que agarrar las cartas, ya agarrar todo bien y comprometerse, porque Salta no está tan solo mal en el tema de la adicción, está mal en el tema de los chicos que hacen deserción escolar, en las mujeres golpeadas, o sea, todo el punto de la sociedad donde los quieran mirar. Hay una problemática social muy remarcada y que se la denota mucho en el norte, ¿no?, de la provincia, en el departamento San Martín y Orán. En este caso, del año pasado tuve la oportunidad de reunirme con las madres del Paco de General Mosconi. Y una de ellas nos contaba un testimonio, todos los testimonios eran terribles, y ella nos comentaba que era golpeada por sus dos hijos adictos y que gracias a Dios estaban en la cárcel, ¿no? Llegar a esa situación yo creo que es terrible para todos, no solamente para la familia de esos jóvenes, sino para todos los de esta sociedad argentina, salteña. Seguimos en el siguiente bloque. Infórmate de todo lo que pasa en Salta, el país y el mundo. Dos en la noticia. Primera edición a las 13, edición central a las 20 horas. Por Canal 2.
I can tell that you're a sinner from behind your angel eyes, a beautiful deceiver. Este es el show, con la conducción de José María Listorti y Paula Chávez. Toda la interna del Bailando 2014, de lunes a viernes, a las 4:30 de la tarde, por Canal 2. El Alquimista, lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad, en tu provincia, lo que te pasa a vos. No puedo soportar estar así todos los días. Por Canal 2. Es siempre la misma rutina, já não aguento. Ela é anjo e no seu beijo me deu todo seu amor. E eu entreguei meu coração e junto ao seu ela guardou e nós fomos caminhando pelas ruas, coração com coração. Ela é anjo, esmeralda. Por Canal 2. La conocí una tarde, con su guitarra cazaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Por Canal 2. Lo que tú quieras responder. Bueno, muy bien. Seguimos ahora en el último bloque ya de Tienen su Verdad, tratando violencia familiar. Ya seguíamos hablando mientras estábamos en la pausa. Es un tema, la verdad, que conmueve y mucho, ¿no? No podemos parar de hablar. Señora Irene, ¿cómo está trabajando su organismo, la institución que usted lidera? ¿Están trabajando en Capital, en el interior de la provincia también, inclusive? Sí, tenemos compañeras referentes de la organización. Hay dos compañeras en Orán, Tartagal, Pichanal y Aguaray. Estas compañeras se abocan específicamente al tema de asistencia a las víctimas de trata. Y bueno, hacen talleres, hacen campañas callejeras, actividades de sensibilización con la comunidad. Y nosotras acá en Capital algunas veces nos reunimos, nos encontramos justamente para poder intercambiar experiencia, fortalecernos unas a otras y hacer una evaluación de nuestro trabajo y de qué manera vamos también aprendiendo a construir un conocimiento que pueda ser compartido por otras comunidades. Por eso son los encuentros nacionales, internacionales, referidos a cuestión de violencia de género. ¿Están haciendo encuentros nacionales e internacionales? Tuvimos un encuentro hace poco en el Congreso de Trata en la provincia de Jujuy, que somos 14 provincias, en esta problemática que tiene que ver con la violencia más extrema contra la mujer, como es la trata de personas. Y bueno, lo que yo le quería para terminar mi aporte y el diálogo con la comunidad era que nosotros existimos. ¿Cuántas personas están trabajando ahora dando contención? Nosotras generalmente tenemos un espacio en los barrios, por ejemplo, merenderos, comedores o algunas ONG que nos colaboran. O sea, la asistencia... de forma directa e indirecta también. Sí, la más cercana siempre son las que están en los barrios, ¿no? Porque quien más que conoce a una vecina que puede ayudarle, proveerle de información, proveerle de contención, acercamiento de algún profesional, etcétera. Y lo que nosotros hacemos generalmente es recibir casos testimoniales, poder escuchar el tiempo que sea necesario a ellas, con su familia, pero muchas veces generalmente son las mujeres que salen a buscar algo para poder entender lo que les sucede, porque llegan al lugar muy
¿cómo diría?, muy lastimadas, con autoestima bajísimo, llegan realmente a veces, como diría, con una enfermedad que ellos no entienden hasta dónde les ha llegado estar ahí, y también y haber salido a buscar ayuda ya es un signo de que se dio cuenta. Es un grito. Sí, se dio cuenta y dio un grito y dijo, bueno, busco tal lugar, y si nos encontró muy bien, porque las mujeres, nosotras por ejemplo, le llevamos el tiempo que ellas nos necesitan, y la denuncia es lo último que hacemos. Muchas veces la mujer primero necesita fortalecerse, estar segura para dar el paso a una denuncia. La denuncia tener una protección, ¿no?, también jurídica. Sí, la denuncia a veces nosotros la evaluamos, de en qué nivel está, si es ya, lo acompañamos para hacerlo. Para eso tenemos abogados y abogadas, compañeras que nos colaboran, ya sea por abuso sexual, sea por violencia familiar, sea por abortos no punibles también, sea por trata de personas. Entonces, como activistas, lo que más hacemos es el tema de escucha. Sea por teléfono, sea cualquier medio comunicacional, estamos alerta a eso, y proveemos también el tema de las líneas de comunicación gratuita, como es el tema de violencia de género, el número es 144, y el de trata de personas el 145 y el 0800, por supuesto. Y acá en la provincia no tengo un número, porque las que tenía no me han servido, así que las olvidé. Y lo que más trabajo son... con las que más trabajo son las líneas nacionales, y con las que pude interactuar y comunicarme que fue en la provincia de Jujuy, que fueron invitadas estas líneas para poder, más que nada, ver de qué se trata y cuántas personas están al servicio y qué fue, cómo se capacitaron. Yo creo que eso es importante, porque nosotros acá lo que más usamos es el 911. Sí. Ese es lo más rápido que tenemos, pero si no hay una persona capacitada, informada y con toda una sensibilidad que se requiere para estos temas, para estas problemáticas de violencia, chocamos y es una decepción. Estos números gratuitos reciben miles y miles, ¿no?, de llamados por sí, día. Sin embargo, o sea, que tienen una eficiencia importante. Sí. Es muy importante, porque no es una sola persona que da detrás de esa línea, son muchísimas personas. Entonces, haber conocido la infraestructura que ha generado los marcos legales nacionales, el tema de violencia de género, y haber generado estos recursos es importante. También hubo algunos... Son avances importantes. Son avances importantes, y hay que valorarlos y usarlos como herramienta. Y conocer los marcos legales es poder invocarlos. Los descomprime también a ustedes, ¿no?, como organización, porque todo no podrían hacer. Sí, invocar los marcos legales para que te tomen la denuncia también hay que conocerlos. Es importante el posicionamiento que uno tiene para poder exigir derechos, porque si no los conozco, difícilmente voy a poder hacer que me entienda la persona que me está tomando la denuncia, o la persona donde yo voy a buscar una información, y acortar el camino hacia el acceso a reparación de derechos humanos requiere estas organizaciones. De alguna manera nosotros somos mediadoras, o acortamos el paso de las mujeres, porque el largo camino que resta para poder acceder, como llegarte a una, como dijo el doctor Sarmiento, el tema de por alimento y por toda esta cuestión de querer salir de la violencia, implica otros recursos. Hay otra exigibilidad para contener a mi familia y contenerme a mí misma. Sin embargo, hay muchas compañeras que nos cuentan, que nos relatan, que tuvieron que salir solas y no llevarse a los hijos. Y no es muy común estas cuestiones. A veces las mujeres somos castigadas, somos discriminadas, estigmatizadas por esta cuestión de decidir que mi marido puede hacerse cargo de los niños tranquilamente, porque él tiene un trabajo, tiene un hogar, porque toda la vida me dijo a mí que no era mi casa, porque vivía en la casa de los padres, por ejemplo. Entonces ella, al querer salir, no puede llevar a los hijos, porque primero que no tiene trabajo, no tiene un lugar donde llevarlos, no tiene cómo contener a los chicos, y no quiere ella. De alguna manera las mujeres vemos que no le podemos quitar el nivel como decía la señora Nilda, que claro, es importante el nivel de educación, el nivel de ser independiente. No es fácil luchar por la libertad de las mujeres, por ella misma. Por eso que hoy en día
las mujeres que hacemos el acompañamiento de atención a las víctimas tenemos que tener herramientas jurídicas mínimamente para poder que las mujeres podamos, no necesariamente tenemos el patrocinio al lado nuestro. Nosotros somos capaces de poder llevar a nuestras compañeras y asistir en los juicios, acompañar, hacer la denuncia y que ella no se sienta sola. Pero ¿cuántas somos de esos lugares? Entonces eso se requiere también un compromiso. Las organizaciones siempre invitamos a los talleres, a las charlas, a las marchas, a las protestas. Bueno, es un lugar donde uno puede llegar a conocerse y articular y entrelazar los esfuerzos. Porque si el Estado no responde, nosotros estamos para poder exigir, para poder incidir y para hacer propuestas. Porque la cuestión no es que nosotros criticamos y no podamos hacer propuestas. Claro, por eso hacemos propuestas y hacemos convenios con Derechos Humanos, Consejo Nacional de las Mujeres, con la municipalidad. Y ahora, que ellos no respondan a sus compromisos es otra cuestión. Pero ustedes ponen toda la Pero nosotros ponemos todo el esfuerzo. Y en muchos casos lo logran. ¿No? Sí, doctora, ahora en este sí, caso, sin recursos funcionamos. ¿Coincide en este caso hacer un trabajo previo a la denuncia, un trabajo de contención previa, o usted cree que hay que hacer una denuncia inmediata? Depende de los casos, eso hay que analizarlo. O sea, hay hechos en los que vienen de una violencia sistemática y en muchos casos que viene de años, en los que la única forma de que la mujer tome valor es trabajarlo previamente. Muy bien. ¿Sí? Porque, digamos, una cuestión es el peligro inmediato, cuando sabe la mujer de que ya corre riesgo su vida y no queda otra instancia que ir a la denuncia y buscar las protecciones del Estado, que no siempre llegan. Y otra es una mujer que sufre violencia sistemática durante años, está un poco hasta acostumbrada. Y el problema principal es la cuestión económica. Porque muchas veces es, ¿y yo qué hago? Si yo toda mi vida me estuve en la casa porque él me dijo que no tenía derecho a trabajar, cada vez que ella conseguía un trabajo se ponía celoso del compañero, del amigo, le pegaba y venga a la casa. Y obviamente también es una forma de oprimir que tienen los hombres, que es el tema del bolsillo, la violencia económica. Entonces, en esos casos hay que trabajar y mucho. Hay que trabajar desde la autoestima, desde el acompañamiento, desde el darle cuenta de que tiene un apoyo, digamos, principalmente de las instituciones, porque lo que debería hacer en estos casos el Estado es crear, digamos, los hogares de contención para que estas víctimas vayan y tengan mínimo un plato de comida todos los días. Porque usted imagínese una mujer que se va de su casa, sus hijos, a la calle. Tampoco es la solución. No, lógico, pero todavía porque está sometiendo a los niños de una forma directa de desamparo, ¿no? Y antes que terminemos el tema de cultural, un cachito, dejarlo esto, porque yo, como hablamos un poco de la educación, yo hice mi tesis cuando terminé la especialización en violencia familiar y abuso sexual infantil, sobre la importancia que le daban los sistemas educativos universitarios a la violencia familiar y a las cuestiones sociales. Y bueno, obviamente mi tesis fue totalmente negativa al respecto, porque las currículas universitarias, por lo menos la Universidad de Tucumán, donde yo me gradué y donde hice la especialidad, no preveían el tema de violencia familiar. No tienen previsto. Inclusive no se trata. Y en las materias específicas lo pasan de largo. En familia, violencia familiar, pum, va otra cosa, había divorcio. O sea, las universidades están previstas... Los fallos son espantosos. Claro. No, pero además las universidades están previstas para cuestiones económicas, no para cuestiones sociales. Y bueno, en este caso, hablando de cuestiones sociales, hay una gran dicotomía, ¿no? En la provincia de Salta, que es una provincia de mucha fe, con muchos devotos, teóricamente. Es más, este año en la fiesta de Milagro se hizo una estimación de vinieron, sí, muchísima gente. Y entonces existe esa dicotomía de mucha fe, mucha devoción, pero por otro lado unos altos índices de hipocresía, altísimos índices de violencia. Le dejo la respuesta para cualquiera de ustedes que les parezca. Yo quiero, para concluir, transmitir un poquito de esperanza en esto, desde las intervenciones, un poquito antes de lo que hablaba la señora, la intervención que podríamos hacer y pensar al hombre violento, empezar a pensarlo como parte de la solución y no solamente del problema. Claro. Nosotros hemos tenido experiencias, recuerdo una muy, muy palpable en un barrio de la zona sudeste de esta ciudad, donde, como les había contado, había sido el disparador el consumo de una de las hijas. Y había mucha violencia familiar con las otras hermanas y con la esposa. Pudimos abordarlos en una terapia familiar y este hombre cambió. Me acuerdo que el día que cambió, él terminó de hablar con nosotros, tuvimos una reunión fuera de la casa. Él las llamó a las hijas, le dijo: hijas, preparen, voy a tomar el té con ustedes.
les dio dinero a cada una, salieron juntos al centro, compraron cosas, y este hombre a partir de ahí empezó a cambiar muchísimo con la familia y la chica se recuperó. Vale la intención, ¿no? La pudimos llegar a esa contención. Lamentablemente este programa ya no está en funcionamiento, es una lástima, dicen que lo van a reeditar desde el Hospital Papa Francisco, espero que lo puedan lograr y que podamos tener mayor comunicación aquí con el doctor Sarmiento, con la señora, y podamos trabajar mancomunadamente el día que puedan volver a reeditarse esto, que se quieran porque sumar también. Estamos, tenemos las capacidades para hacerlo, tenemos las ganas y tenemos la experiencia de haber estado dentro de las casas. Muchas gracias, doctor. Nilda, que quiere dar 2 palabritas. Sí, a las mujeres que están pasando por esta situación, primero que aprendan a amarse a ellas mismas, que no tienen capacidades para hacer muchísimas cosas. La vida es hermosa. Es muy, muy linda la vida. Es una sola, además. Y aparte es una sola y depende de uno cambiarla. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Gracias. Y gracias a ustedes, los televidentes, una vez más. El próximo domingo nos volvemos a encontrar con Tienen su Verdad.